Bienvenidos a la segunda parte de cómo realizar este bolso a crochet. En la primera parte vimos cómo realizar este tipo de granny así con punto burbuja. Así que en este vídeo os enseñaré sobre todo a cómo unirlo y también otros detalles que serían, por ejemplo, el asa del bolso. Para empezar a unir tenemos que tener un total de 16 grannies. 8 de estos los haremos de esta manera y los demás los haremos de esta de aquí. Aquí, como podéis ver, está uniendo la gran parte del bolso verticalmente y como veis hasta el final voy intercambiando los colores de rosa, blanco y demás. Como pudisteis ver, la unión que he realizado la he hecho con la combinación de hilo rosa fuerte y rosa claro. Las lanas las he enseñado en el anterior vídeo donde hago los grannies, pero simplemente es utilizar lanas de hilo fino e ir combinándolas. Pero para enseñarles la unión estaré utilizando esta lana de aquí, que es un color totalmente diferente a lo que estamos utilizando, simplemente para que lo veáis muchísimo mejor. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo y lo sacamos del ganchillo. Para esta unión vamos a estar ubicando lo que son las líneas, ¿vale? No vamos a utilizar tal cual como puede ser en la manera horizontal. Como podéis ver están los puntos, por lo tanto es más fácil, pero si vemos aquí en los costados es mucho más complicado, por lo que no hay puntos como tal. Vamos a fijarnos en los agujeros cerca del costado y esto los vamos a buscar de la siguiente manera. Vamos a empezar por la primera fila que hicimos de puntos bajos. Si veis, después de haber realizado la primera fila tenemos un tipo de línea justo donde estoy poniendo el ganchillo. Tenemos aquí una línea visible de puntos. El primer punto que veríamos sería este de aquí, que coincide con la primera línea que os estoy diciendo. Va a ser un total de 23 uniones, en las que buscaremos los puntos para unirlos. Así que tenemos que buscar el primer agujerito, que sería este. Vamos a pasar ahí el ganchillo. Pasamos la lana con el nudo corredizo y ahora buscamos en el siguiente granny el siguiente agujerito, que sería justamente, recordad, en la primera fila. Introducimos de arriba hacia abajo el ganchillo. Aquí tenemos el ganchillo de arriba hacia abajo en el siguiente granny, el de la izquierda, y hacemos un punto deslizado. Aquí en este punto, si veis, hemos tomado tanto la primera línea, si veis el agujerito, como la primera línea del otro granny en el agujerito. Ahora pasaríamos a la segunda línea justo en el agujerito de arriba. Ahí lo pasamos de arriba hacia abajo siempre y hacemos un punto deslizado. Esta unión que estoy realizando es una unión en zigzag. Es simplemente ir haciendo un punto deslizado en un granny, un punto deslizado en el otro y así ir saltándonos para que nos quede justamente en esa forma, en zigzag. Pasamos al segundo del otro granny. Tenemos el primer agujerito tomado, pasamos al segundo, justo el de arriba hacia abajo el ganchillo y haciendo punto deslizado. Nuevamente miramos el siguiente agujerito, de arriba hacia abajo, punto deslizado. Pasamos al otro, el agujerito de arriba, punto deslizado. Y esto vamos a repetirlo hasta llegar al final, siempre pasando de agujerito en agujerito. Aquí estaríamos casi finalizando. Como podéis ver, aquí estoy en la última fila del granny de la derecha, lo tomamos. Y vamos a acabar esta unión de estos dos grannies en el granny de la izquierda, en la última fila. Hacemos ahí el punto deslizado. Si veis, justo al iniciar hemos empezado por el granny de la derecha y al acabar terminamos haciendo el punto deslizado en el granny de la izquierda. Vamos a hacer un total, que antes me he equivocado y he dicho 23, pero son 24 puntos deslizados por cada lado. Aquí hacemos 24 puntos deslizados y aquí otros 24, por lo tanto son 48 puntos deslizados en total. Tomamos los colores y los ponemos intercambiando los colores, ponemos la lana hacia arriba justo en la mitad para que sea más cómodo. Vamos a tomar primero el de la derecha, la parte superior, ¿vale? Con lo que ya hemos unido ese primer agujerito de la primera fila que os he dicho cómo buscarlo ya. De arriba hacia abajo el ganchillo y hacemos el primer punto deslizado.
Si veis, hemos comenzado nuevamente por el granny de la derecha y terminaremos por el granny de la izquierda. Y ahora volveríamos al primer punto, pero del granny de la izquierda. Buscamos esa primera fila que, si veis, se marca muy bien. Ponemos el ganchillo de arriba hacia abajo y realizamos un punto deslizado. Ya hemos comenzado a unir los grannies de la parte superior con los de la parte inferior. Y aquí la última unión, justo en el granny izquierdo. Una vez terminemos, si veis, la unión de 4 grannies, en esta parte de aquí ya no vamos a seguir uniendo porque solamente quiero una altura de 2, por lo tanto terminamos con una sola cadena y cortamos. Tiramos fuerte para que no se deshaga y así es como quedaría esta unión en zigzag. Una vez explicado esto, vamos a estar realizando la unión de cada grupo de 2 verticalmente hasta unirlos todos, ¿vale? Y solo me faltaría unir estos 4 que me quedan. Una vez terminemos todas las uniones verticales, se nos queda algo así. Una vez con esa parte terminada, vamos a empezar a hacer la base. Vamos a hacer un nudo corredizo. Si veis, estoy tomando los hilos rosa claro y rosa oscuro para realizar la base. Vamos a hacer un total de 76 cadenas. Estas serían 75 cadenas en las que vamos a trabajar y una de subida. Y 76. Tenemos aquí las cadenas hechas y vamos a estar realizando, devolviéndonos 75 puntos bajos. Empezamos el primer punto bajo por detrás, si veis, de las cadenas. Este sería el por detrás, este es el delante. Justo en la hebra de detrás, ahí trabajamos. En la cadena número 75, en la cadena número 76 no, porque es la de subida. Y hacemos el primer punto bajo. Y esto lo realizamos hasta el final, hasta obtener los 75 puntos bajos. Aquí que tengo un trozo os enseño el por qué realizo los puntos bajos en la hebra de detrás de la cadena. Si veis, aquí se ve bien los puntos y en la parte superior claramente también. Entonces por esto mismo lo hago, para tener también una facilidad al unir luego con el bolso. Y pues sería hacer esta fila número 1 entera de puntos bajos. Aquí, como podéis ver, estoy realizando el último punto de esta fila, ¿vale? Digamos, la primera fila terminada. Vamos a pasar a la segunda y vamos a hacer un total de 25 filas. Tenemos la número 1, pues esto mismo hasta la número 25. Para subir a hacer la segunda fila, hacemos una cadena de subida, giramos y volvemos a empezar por el último punto que hicimos, ¿vale? Entonces, primer punto y así hasta el final, devolviéndonos por toda la fila, haciendo los mismos 75 puntos bajos en cada fila. Aquí, como veis, tengo prácticamente ya terminado la base, termino los últimos puntos, último punto, hago una cadena para cerrar y corto el sobrante más o menos que quede para luego esconder. Tiramos y cerramos con fuerza para que se haga el nudo y así es como quedaría esa base del bolso. Ahora, al igual que hicimos esta base empezando por cadenas, vamos a hacer otro rectángulo, pero este va a ser mucho más largo. Va a ser un total de 141 cadenas. 140 cadenas de estas son para realizar las filas y la última, la número 141, será de subida, así al igual que hemos hecho con esta, que eran 75 cadenas más una de subida. Por lo tanto, realizamos al comienzo justo 76 cadenas, pues en esta 141 cadenas. Hacemos un total de 8 filas, ¿vale? Y una vez terminamos, al igual que en la base, vamos a hacer la cadena para cerrar y terminamos apretándola para crear un nudo. Más o menos os tendría que quedar así y tenemos que hacer un total de 2, pero estas 2 no las vamos a dejar simplemente así, sino que vamos a unirlo, ¿vale? De esta manera para que se quede en modo tubito, ¿vale? Os enseño ahora mismo la que he hecho. Esta sería el primer asa terminado y si veis lo he hecho en forma de tubito. Esto lo hago con una unión invisible
Así que ahora vamos a tomar nuestro rectángulo largo sin terminar para enseñaros a hacer este modo tubito. Vamos a coger un extremo y con la ayuda de unos marcadores vamos a contar 6 hacia arriba y el número 7 lo vamos a contar, el punto número 7. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 lo marcamos, ¿vale? En el otro lado lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese número 7 lo marcamos. Esto mismo lo hacemos con el otro extremo. Pues estos puntos que acabamos de marcar son los que vamos a utilizar para comenzar y finalizar la unión. Tomamos un extremo, cualquiera de los dos, una aguja lanera y vamos a coger un trozo de hilo, ¿vale? Del mismo o más largor del que tenemos en nuestro rectángulo largo, ¿vale? En nuestra asa. Y solo cogeremos un solo hilo, no vamos a coger doble ni nada. Además de que da igual el color porque se va a esconder, por eso mismo se llama unión invisible. Y vamos a casi llegar al mismo extremo que tenemos, ¿vale? Si veis, que quede un trozo, solo un poco, y aquí tendré lo demás para que se haga más cómodo. Volvemos a tomar nuestro extremo del asa y vamos a ubicarnos en uno de esos puntos, ¿vale? El de la derecha preferiblemente, y vamos a pegar también el de la izquierda, pero vamos a empezar por ese de la derecha. Quitamos ese marcador y si veis tenemos doble hebra, tenemos esta que sería la trasera y tenemos esta que es la delantera. Vamos a pasar el ganchillo por medio de esas hebras, cogiendo la delantera y pasando la aguja de arriba hacia abajo, tomamos esa hebra. No pasamos el hilo ahora mismo, sino que vamos a fijarnos en el siguiente punto, igualmente en la hebra delantera, pero tomándola desde abajo hacia arriba con la aguja lanera. Si veis, de esta manera. Y ahora sí pasamos el hilo hasta que quede ese poco de sobrante que dejamos antes, ¿vale? Que quede una colita así solamente. Tenemos ya tomada la parte derecha, ahora pasamos a la parte izquierda. Quitamos el marcador, nos fijamos bien en el punto y lo mismo, solo que no vamos a tomar la hebra delantera, sino la trasera. Tomamos la trasera de arriba hacia abajo, ese punto número 7 y ahora pasamos al punto número 8, hebra trasera de abajo hacia arriba. Para simplificar vamos a estar tomando las hebras del interior. Ahora tenemos tomado el punto número 7 y el 8 de la derecha y vamos a fijarnos en ese punto número 8. De arriba hacia abajo, hebra del interior y de abajo hacia arriba el punto 9, hebra del interior. Pasamos. Ahora en la parte izquierda lo mismo, el punto número 8, hebra del interior, de arriba hacia abajo, siguiente punto, de abajo hacia arriba y pasamos el hilo. En ese punto os recomendaría ir cerrando, por lo mismo que se llama unión invisible, es porque yo tomo de un extremo y del otro, apretando sobre todo el extremo más largo, ¿vale? Y lo apretamos y se cierra, ¿sí veis? Se queda cerrado. Más o menos os diría que cuando completéis unos 4 o 5 puntos ir cerrando, porque si tenéis un trozo así de largo de estar uniéndolo y no lo apretáis, luego es muy difícil y de pronto se os llega a romper incluso la lana de hacer la fuerza. Aquí como veis ya estoy llegando al final, estoy a 2 puntos del punto marcado, ¿vale? Terminamos. Si veis, ahora en la parte derecha tendría que introducir de arriba hacia abajo y quitamos el marcador para introducir de abajo hacia arriba y terminar esa parte derecha. Quitamos este marcador también y en la parte izquierda de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y ya terminaríamos esta unión. Cerramos bien y pues dejáis un trozo, no tiene por qué ser tan largo, más o menos hasta ahí para luego esconderlo y si veis así es como quedaría la unión. Para continuar, si veis aquí he realizado la misma unión vertical en horizontal, es exactamente la misma que os expliqué, recordad, pero simplemente ir haciéndola toda hasta completar toda la vuelta. Aquí se ve un poco mejor, está toda.
Aquí tenemos la base que vamos a unir a nuestro bolso y vamos a hacer exactamente la misma unión que hemos hecho, simplemente que ubicamos claramente lo largo en los 3 grannies de enfrente o detrás y luego lo corto es solo un granny del costado, ¿vale? Si veis aquí. Yo para empezar, para que os hagáis una idea, he tomado la esquina, el punto de la esquina de la parte derecha inferior de este granny de aquí y luego he contado en la base desde la esquina hacia la derecha 25 puntos, que es lo que corresponde con el granny. Y he pasado, pues, como os he enseñado en zigzag, he pasado haciendo punto deslizado y ya sigo haciendo punto deslizado por toda la ronda. Esto no significa que lo tengáis que hacer así, también podéis directamente coger alguna esquina de aquí o la mitad, como más os convenga, pero siempre intentando ubicar bien el número de puntos, ¿vale? Que coincida el número 7 con el número 7 y así, porque si no, se os va a quedar torcida la base. Y así es como va quedando pues todo esto hasta finalizar. Aquí como veis tengo ya la base toda unida con el punto en zigzag. Y ahora estando casi por finalizar, vamos a hacer unas de 4 a 6 rondas, ¿vale? Eso dependiendo de lo que os guste más. Vamos a hacer de 4 a 6 rondas de puntos bajos en la zona superior de la bolsa. Tomamos cualquier punto que queramos, voy a estar tomando este por ejemplo. Pasamos el nudo corredizo, hacemos una cadena, en el mismo lugar donde acabamos de pasar el nudo corredizo, hacemos el primer punto bajo, si queréis lo podéis marcar y vamos a hacer puntos bajos por toda la ronda. Aquí como veis estoy terminando el último punto de la primera fila que haremos, quito el marcador, donde estaba marcado hago un punto deslizado, más una cadena, donde hemos deslizado hacemos el primer punto bajo, lo marcamos otra vez para luego deslizar y aquí empezaríamos la segunda fila haciendo exactamente lo mismo, solo puntos bajos. Y como ya os he dicho, os recomiendo hacer de 4 a 6 filas. Aquí como veis he hecho un total de 6 filas, estoy en el último punto de la sexta fila, voy a deslizar, punto deslizado, más una cadena y cortamos. Este sobrante lo vamos a esconder, tiramos así un poco y apretamos para cerrar el nudo. Y así es como quedarían estas filas de aquí. Ahora para finalizar tomamos un asa, si veis tenemos esta parte de aquí abierta, vamos a ponerla de manera que quede recta, que queden las dos de esta manera, si veis, la parte abierta hacia abajo y vamos a ubicar estas dos partes en la parte superior del corazón donde hemos hecho las 6 filas. No en la mitad, sino más cercano al medio. Si veis en la parte izquierda del corazón lo he puesto justamente en uno de los picos, ¿vale? Y aquí en el otro. No tiene que quedar exacto, pero pues más o menos un poco a ojo, pero que se quede encima del medio del corazón. Y ya simplemente sería coserlo y terminaríamos este bolso. Aquí como veis he juntado las asas y esto ya sería el final de este bolsito. Y como siempre espero que os haya gustado muchísimo, recordad darle like, suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ningún otro vídeo tutorial. Si queréis más tutoriales de bolsos veraniegos como es este, me lo podéis dejar abajo en los comentarios y lo estaré mirando. Y ya nos veríamos a la próxima.